Nunca pensé que una cena de aniversario, mi propio aniversario, terminaría siendo el escenario de la humillación más dolorosa de mi vida. Él no me miraba. Sus ojos estaban fijos en ella. Mi nuera, esbelta, siempre perfumada, siempre opinando. Eso no combina. Ese jarrón ya está pasado. Tu mantel está manchado. Sí, la misma que me corregía hasta cómo doblaba las servilletas. Y justo ahí, frente a toda la familia, él saca una caja. Pequeña, elegante, Tiffany siglo. Yo pensé, ingenua, que era para mí. Que a pesar de los silencios, todavía quedaba algo. Que después de tantos años, aún podía sorprenderme. La sorpresa sí vino, pero no para mí. Él se levantó, se acercó a ella y le colocó el collar. Un diamante, brillante y frío. Dijo algo como, «Esto es para agradecerte todo lo que haces por la familia». Luego volvió a su silla y me pasó una tarjeta. Una sola palabra. «Gracias». Y como si no bastara, mi nuera me guiñó un ojo y me dijo bajito, con veneno, «Ese collar se ve mejor en alguien que todavía es deseada». Sentí como se me partía algo adentro, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pero no hice escándalo. No todavía. ¿Querían guerra silenciosa? Escogieron a la mujer equivocada. Esa noche no dormí. Fingí dolor de cabeza, me encerré en el baño de visitas y me senté en el borde de la tina. No lloraba. No aún. Me quedé ahí, con la tarjeta en la mano, leyendo esa palabra una y otra vez. Gracias. Como si yo fuera una asistente que ya cumplió su contrato. Como si la historia de nuestra vida se pudiera resumir en 7 letras. Pero entonces, escuché el golpe suave en la puerta. Mamá. Era mi hijo. Su voz era apenas un susurro. Lo vi también. Me quedé paralizada. Vi cómo papá le dio el collar, cómo ella te miró. Yo no sabía que era tan grave. No dije nada. Solo abrí la puerta. Él se sentó junto a mí, cabizbajo, con los ojos llenos de vergüenza. Por fin, alguien veía lo que yo había callado durante años. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo lo había justificado todo. Los cumpleaños olvidados, las conferencias de fin de semana, las noches sin una caricia, sin un ¿cómo estás? Me dije que era la rutina, la edad, el cansancio. Pero en ese momento, con mi hijo mirándome con esos ojos tristes, lo supe. No estaba loca. No era exagerada. Solo estaba siendo ignorada. Con método. Con intención. Mamá, dijo él, mañana quiero que revisemos algo juntos. Las cuentas. No entendí al principio, pero acepté. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien se ponía de mi lado. Y al día siguiente, frente al computador, la pantalla nos escupió la verdad. El collar costaba más de $21.000, pagado desde la cuenta conjunta. Mi hijo apretó los dientes. Eso no es solo una falta de respeto, mamá. Eso es robo. Pero no era lo peor. Seguimos mirando y encontramos una transferencia más. De mi cuenta personal. A la empresa de mi nuera. Una empresa falsa. ¿Tú hiciste esta transferencia?, preguntó mi hijo, apuntando a la pantalla. Negué con la cabeza. Nunca había visto ese nombre. Wellness Fem Group LLC. Una empresa a la que habían salido casi $5.000, desde mi cuenta personal. Mi hijo buscó rápido en su celular. Se le heló la cara. Mamá, esta empresa no existe. No tiene página web, ni teléfono. Nada. Pero está registrada con la dirección del spa nuevo de ella. Ahí me quebré. ¿Me estaban usando para financiarle los sueños? Me levanté de la mesa. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta y abrí la caja de mi abuela, donde guardo los documentos importantes. Papeles viejos, testamentos, escrituras y el libro de recetas de mi madre. Todo mezclado, como mi cabeza en ese momento. Volví con un sobre manila. Mi hijo y yo empezamos a revisar papeles, extractos, recibos. Y ahí apareció el comprobante del collar. $21.490, pagado con nuestra tarjeta conjunta, el mismo día de nuestro aniversario. El mismo día que me dio las gracias como quien despide a una secretaria. Él lo había planeado. No fue un error. No fue un impulso. Fue una humillación meticulosamente ejecutada. No puedo creerlo, murmuró mi hijo. Esto no es solo emocional, mamá. Esto ya es financiero. Es un patrón. Yo no podía dejar de pensar en los años que viví mirando para otro lado.
En las veces que lo defendí frente a mis amigas cuando me decían que parecía distante, que algo no estaba bien. Y ahora tenía pruebas. El collar. La transferencia. Y lo que vendría después. Porque mi hijo no se detuvo ahí. Abrió otra pestaña. Empezó a buscar en registros públicos. Y ahí fue cuando encontramos la primera bomba real. Una propiedad. Una de nuestras casas en renta. Figuraba parcialmente a nombre de alguien más. Y adivina quién. Ella. Mi firma. Aparecía en el documento. Pero yo jamás firmé eso. Me quedé mirando ese documento como si pudiera borrarlo con la mirada. Mi firma. Esa curva en la M que siempre hacía con cariño, ahí estaba. Falsa, pero perfecta. Imitada. «Esto ya es ilegal», dijo mi hijo, sin apartar la vista del papel. Asentí. Pero por dentro, algo más fuerte se despertaba. No rabia. No tristeza. Era claridad. Como si después de años en la niebla, alguien hubiera encendido una linterna. Yo no iba a llorar más. Iba a investigar. Llamé a alguien. Un contacto que mi amiga Clara me había mencionado hacía años, cuando su sobrina pasó por algo parecido. Un investigador privado. No le di detalles. Solo le pedí una cosa. Sígalos. Quiero saber con quién están, a dónde van, qué esconden. Y mientras él hacía su trabajo, yo hice el mío. Sonreí. Preparé cenas. Mandé mensajes grupales como si nada hubiera pasado. Actué como la esposa buena, la suegra tolerante, la madre agradecida. Pero por dentro tomaba notas, grababa conversaciones, guardaba correos. Cada sonrisa falsa de mi esposo era una pista. Cada comentario pasivo-agresivo de mi nuera era un ladrillo más en el muro que construían para aislarme. Una noche fingí estar dormida en el sillón cuando lo escuché hablar por teléfono. No sospecha nada. Cree que es un regalo para la familia, risa. Te dije que si lo presento como parte de mi legado lo firma todo. Grabé esa llamada. No por venganza, por justicia. Y entonces llegaron las fotos. El investigador me las entregó en un sobre grueso. Lo abrí con manos frías. La primera era en un restaurante elegante. Ellos dos, sentados solos, demasiado cerca. La forma en que ella le tocaba la muñeca. La forma en que él sonreía como un idiota de telenovela. No era una comida de negocios. La segunda foto. Era la que me quitó el aliento. Ellos entrando juntos a un hotel. De noche. Yo no lloré. Ni grité. Solo me senté. Cerré los ojos. Y me dije, ya no hay dudas. Ahora tengo lo que necesito. Esa noche me preparé una taza de manzanilla, como siempre hacía mi madre cuando sentía que el mundo se caía. Acaricié el relicario que llevo al cuello desde los 20. Y respiré. ¿Sabes qué sentí? Poder. Ellos creían que yo estaba débil, triste, vieja, que podían manipularme con regalos, con desprecios disfrazados de bromas. Pero lo que subestimaron fue esto. Yo estaba despierta. Y ya no había vuelta atrás. Guardé las fotos, el audio, los documentos. Y marqué otro número. Esta vez, el de una abogada. No dije mucho. Solo esto. Quiero empezar a moverme. Con calma, con estrategia. Pero firme. Ella respondió con una frase que me quedó grabada. Si tiene pruebas, señora, tiene poder. Y créeme, tenía pruebas de sobra. Al día siguiente, estaba sentada en la cocina de Clara, mi amiga de toda la vida. Su casa siempre olía a pan recién horneado y café fuerte, como los domingos de antes. Ella me sirvió una taza y esperó a que hablara. No me lo estoy imaginando, ¿verdad? Le pregunté. Clara soltó una risa seca. ¿Imaginarte qué? ¿Los diamantes, los hoteles, los documentos falsificados? No, querida. Eso es real. Lo que no es real es el teatro que te están haciendo. Ella tenía razón. Por eso le pedí que me ayudara a organizar todo. Carpetas, fechas, grabaciones. Empecé a construir mi propio expediente. Todo cronológicamente. Todo claro. Sin emoción, sin rabia. Solo hechos. Y entonces decidí que iba a actuar normal. Más normal que nunca. Hacía preguntas casuales. Observaba reacciones. Y cuando hablaban de negocios familiares, yo asentía, sonriendo. Hasta me reía con mi nuera, cuando hablaba de su spa, fingiendo interés, como si no supiera que lo había financiado con mi nombre. Mientras tanto, grababa. Un día, mi esposo se encerró con ella en su despacho. No sabían que había dejado mi teléfono grabando en la repisa, entre unos libros. Esa noche,
Escuché todo. Ella firma lo que le pongo, decía él. Siempre ha confiado en mí. Y si se pone difícil, ya tengo a quien culpar. Al final, solo quieren su parte. ¿Y yo? Preguntó ella. Tú tendrás lo que mereces. Este legado es tuyo también. Sentí que el aire se me iba. Este legado. Como si yo ya no existiera. Como si yo fuera solo una molestia que debía desaparecer. Suave, sin escándalo. Me veían como un estorbo. Pero lo que no sabían era que yo ya tenía copias de todo. Que cada palabra grabada era un ladrillo más en mi muralla de defensa. Esa misma noche, revisando documentos antiguos en la biblioteca del estudio, encontré algo más. Un título de propiedad de una de nuestras casas en renta, con una firma que parecía la mía. Pero no era. Lo sabía por un detalle que solo yo notaría. La forma en que la L de mi segundo nombre se unía con la R. Esa unión solo yo la hacía. Y ahí no estaba. Lo escaneé. Lo envié a la abogada. Y al día siguiente me respondió: «Eso no es legal. Usted ha sido robada». Y lo dijo así, sin adornos. Robada. Me quedé sentada en la biblioteca, con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia el jardín seco. Recordé las tardes que pasé plantando hortensias, los domingos de asado con mi familia, y cómo ahora todo eso era solo decorado para una traición. Pero no iba a quedarme ahí. Ese mismo día hice una copia del documento falso y lo dejé, en el bolso de mi nuera. Una pequeña trampa. Quería ver su reacción cuando supiera que ya no estaba ciega. Me fui unos días a casa de mi hermana. Necesitaba aire, otra voz, una cama distinta. Le dije que solo era para despejarme, pero en el fondo sabía que necesitaba un lugar donde nadie fingiera que todo estaba bien. Durante esas noches, hablábamos hasta tarde. Ella me preparaba té de menta y me decía que tenía que actuar rápido. Pero yo quería hacerlo con calma, paso a paso, sin errores. El tercer día, regresé. Y ahí fue cuando lo vi. La cerradura había cambiado. Al principio pensé que era un error. Busqué mis llaves, probé 2 veces. Nada. Toqué la puerta. Nadie contestó. Miré hacia la entrada del garaje. Y entonces lo noté. Un cartel pegado en la puerta. Renovación en proceso. Propiedad no disponible temporalmente. ¿Renovación? ¿Sin avisarme? Me temblaban las manos. Marqué el número de mi hijo. Me contestó rápido. «Mamá, no te asustes. Papá dijo que era solo por seguridad, que iban a hacer reparaciones». ¿Y mi nombre? ¿Dónde está mi nombre en todo esto? Hubo un silencio. «Mamá, tu nombre ya no figura en la escritura». Tuve que sentarme en el borde de la acera. ¿Que ya no figuraba? Así, de un día para otro. Y nadie pensó en decirme. No lloré. No grité. Solo me levanté. Me fui a un hotel cercano y reservé una habitación por tiempo indefinido. Pedí vista al jardín. Me senté frente a la ventana, abrí mi libreta y escribí. Hoy me echaron. No por falta de techo. Por exceso de dignidad. Y mientras veía a una niña jugar con su madre en el parque al otro lado de la calle entendí algo. Ellos pensaban que me estaban dejando afuera. Pero lo que en verdad hicieron fue dejarme libre. Desde el hotel empecé a recibir cartas. La primera fue una notificación bancaria. Pensé que era rutina, pero cuando la abrí se me cayó el alma al suelo. Un préstamo de $20.000, a nombre mío, firmado electrónicamente, supuestamente para un emprendimiento wellness. No lo solicité. Llamé al banco. Me pidieron paciencia, que investigaban, que alguien había accedido con una dirección de correo que yo no reconocía. Dije que era fraude. Me dijeron que harían un reporte. Colgué. Y me quedé en silencio. No fue un préstamo. Fue un robo, disfrazado de progreso. En los días siguientes, llegaron más cartas. De otras entidades financieras. Más líneas de crédito abiertas. Todas bajo mi nombre. Todas vinculadas a gastos del spa que mi nuera acababa de abrir con orgullo, según sus redes sociales. Y ahí estaba ella. En fotos. Cortando listones, sonriendo con políticos locales, agradeciendo el apoyo familiar para cumplir su sueño. Mi rostro ardía de rabia, pero no por la traición, por la burla. Me habían dejado fuera de mi casa. Me habían quitado propiedades. Y ahora usaban mi historia, mi firma, mi nombre, para construir un imperio de mentira. Mi crédito personal estaba destruido. Llamé a la abogada. Le conté todo. Le mandé copias de las cartas, capturas del sitio web del spa,
incluso los posts de mi nuera donde mencionaba a inversionistas privados. «Están lavando dinero con su nombre», dijo, sin rodeos. «Y si no lo frenamos ahora, usted será la única responsable legal si esto cae». Volví a mirar los montos. Ya no eran solo 20.000, eran casi $70.000 en total, entre préstamos, líneas de crédito y compras de mobiliario de lujo. Todo bajo mi historial. Todo firmado por mí. Mi abogada me recomendó ir directo al registro mercantil. Quería verificar si mi nombre figuraba como socia del spa. Fui al día siguiente. Tomé un taxi. Llevaba mi carpeta de documentos bajo el brazo, como quien lleva su vida en papel. Y ahí estaba. Mi nombre, como inversionista principal. Un número de identificación fiscal mío. Una firma digital falsa. Todo perfectamente montado. Tuve que pedir una silla. Me senté frente al escritorio de la funcionaria, y le dije con la voz firme: «Ese documento es falso. Esa firma no es mía. Estoy siendo víctima de fraude familiar». Ella me miró con ojos grandes, con una mezcla de horror y compasión. Me ofreció agua. Llamó a su supervisor. Iniciamos un reclamo formal. Una investigación. Me pidieron pruebas. Les mostré las grabaciones. Los documentos originales. Las firmas reales. Cuando salí del edificio no sentí alivio. Sentí vértigo. Como si por fin viera cuán hondo era el pozo. Porque una cosa era que me despreciaran en silencio. Otra, que destruyeran mi identidad. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya estaba hablando con una segunda abogada. Una que no solo sabía de fraudes, sino de delitos penales. No planeaba ir. De verdad que no. Pero cuando mi hermana me mandó la invitación que le había llegado por correo, un asado familiar, en casa de mi hijo, organizado por ellos dos, supe que tenía que estar ahí. No para gritar, para mirarles a la cara. Llegué puntual. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, y el relicario de mi madre al cuello. En la mano, una carpeta delgada con una sola hoja dentro. Una hoja suficiente. El patio estaba lleno. Parientes, vecinos, hasta colegas de él. Todos riendo, bebiendo, comiendo como si nada estuviera podrido bajo la alfombra. Mi nuera me vio desde la parrilla. Sonrió. Esa sonrisa torcida que siempre usa cuando cree que ha ganado. «Miren quién decidió aparecer», dijo, levantando una copa. «La mujer que nos enseñó lo que es sacrificarse por la familia». Todos rieron. Yo también. Pero por dentro, mi estómago era una piedra. Esperé. Saludé con calma. Apreté manos. Acepté abrazos. Me moví como una sombra familiar entre todos. Hasta que él apareció. Mi esposo. El hombre que compartió mi cama durante 30 años, y ahora me miraba como a una ex empleada que no sabe cuándo retirarse. Se acercó con esa cordialidad hueca y me ofreció un plato de carne. «¿Te sirvo?», preguntó, como si no supiera que me habían echado de mi casa. «No, gracias. Vine a traer algo». Saqué la hoja. La levanté, sin temblar. «Esta es una copia de la denuncia que acabo de presentar por fraude e identidad falsa. Incluye firmas adulteradas, transacciones ilegales y documentos oficiales en los que figuro como inversionista, sin haberlo autorizado». El silencio cayó como un balde de agua helada. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, la voz apenas contenida. «Estoy diciendo que usaron mi nombre para montar un negocio, que firmaron por mí, que endeudaron mi identidad, y que ya no estoy dispuesta a callar». Mi nuera dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «¿Y vienes a arruinar una reunión familiar con tus paranoias?». Me giré hacia ella. Sonreí. «Yo no arruiné nada. Solo expuse lo que ustedes ya habían podrido». Él levantó la voz. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres destruir a tu propia familia?». Y ahí fue cuando solté la frase que llevaba semanas guardando. «Ustedes destruyeron lo que quedaba. El día que me cerraron la puerta de mi propia casa». Las miradas giraron. Gente murmurando. Mi hermana se acercó y me tomó del brazo, lista para sacarme. Y entonces, el golpe final. Mi nuera, con el rostro rojo de furia, tomó su copa y me la arrojó a la cara. El líquido frío bajó por mi mejilla. El silencio fue total. Yo ni me inmuté. Saqué un pañuelo. Me limpié despacio. La miré directo a los ojos. «Gracias», dije. «Ya no tengo que fingir que no entiendo quién eres». Y me fui. No corrí. No lloré. Caminé con la cabeza en alto hasta el portón. Al salir, vi a mi nieto mayor escondido detrás de un arbusto. Me miraba con ojos enormes, llenos de confusión. Le guiñé un ojo, como diciendo: «Todo está bien».
Solo se está cayendo la mentira. Volví al hotel. Me quité el vestido con manos lentas y lo colgué con cuidado. El relicario seguía frío sobre mi pecho. Abrí la ventana y dejé entrar el aire de la noche, espeso y caliente como mi propio silencio. No lloré. No esa vez. Me preparé un té de manzanilla, como cada noche desde que mi mundo empezó a derrumbarse. Y cuando me senté en la cama con la taza entre las manos, el teléfono empezó a sonar. Primera llamada. Él. No contesté. Segunda llamada. Tercera. Séptima. Tomé un cuaderno y comencé a anotar la hora exacta de cada una, como si llevar ese registro le diera orden a algo dentro de mí. 15 veces en total. Algunas con número oculto. Otras desde su celular. Una desde la casa de mi hijo. No dejaba mensajes. Solo insistía, como si repitiendo el acto pudiera borrar todo lo que había hecho. A la mañana siguiente, finalmente dejó un mensaje de voz. Lo escuché en silencio, sentada frente a la ventana. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Esto se nos fue de las manos. Yo puedo arreglarlo. Lo deshago todo si quieres. Solo dime qué necesitas. Pausa. No era lo que parecía. Yo solo quería ayudarte a retirarte tranquila. El negocio era por los nietos, para el futuro de todos. ¿Qué frase más usada? Por el bien de la familia. Como si robar, falsificar, excluir, fueran actos nobles y se hacen con una sonrisa. No respondí. Guardé el mensaje. Lo pasé a mi abogada. Esa tarde, fui a su oficina. Llevaba una carpeta más gruesa que nunca. Fotos, firmas, audios, el recibo del collar, el documento del spa, la grabación de su voz prometiendo que ella firma todo. Se lo entregué todo. Esto ya no es solo una disputa familiar, me dijo. Vamos a presentar la demanda completa. Fraude, robo de identidad, manipulación patrimonial. Y quiero que sepa que podemos incluir el spa, las propiedades y hasta los movimientos de la cuenta conjunta. Asentí. No me tembló la voz. Hazlo. Ella me miró con algo que no era compasión, era respeto. Va a ser duro, señora. Ellos van a contraatacar. Esto va a doler. Sonreí, por primera vez en semanas. Yo ya pasé por el dolor. Ahora voy por la verdad. Esa noche, volvió a sonar el teléfono. No contesté. El último mensaje fue distinto, más desesperado. No lo lleves tan lejos, podemos arreglarnos tú y yo. Todo esto fue un malentendido. No tienes que hacerlo legal, pero ya era legal. Y esa noche, dormí por fin. No bien, no tranquila, pero con la certeza de que ya no era la que esperaba ser salvada. Ahora era yo quien estaba tomando las decisiones. Volví a casa de Clara. Necesitaba un espacio donde pudiera respirar sin oír teléfonos. Ella me recibió con su abrazo fuerte, de esos que te recuerdan que no todo está perdido. Nos sentamos en su comedor, una mesa vieja cubierta con un mantel de cuadros rojos. Extendí mis papeles sobre la superficie, buscando algo que mi abogada había mencionado. Una posible transferencia no registrada en nuestras cuentas visibles. ¿Y si no está en los estados bancarios?, pregunté. Entonces está escondido, respondió Clara, abriendo otra caja de documentos. Y ahí, entre papeles amarillentos, seguros médicos antiguos y recibos de colegio, lo encontramos. Un sobre sellado con mi nombre completo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una copia notarial de un documento titulado Fideicomiso de bienes en caso de incapacidad. Mi corazón se detuvo un segundo. Leí las primeras líneas. El documento declaraba que, en caso de que yo sufriera una incapacidad mental o física, que impidiera la toma de decisiones, todos los bienes conyugales pasarían automáticamente a ser administrados por mi esposo, con poder compartido con una tercera persona. ¿Quién? Mi nuera. El documento estaba fechado 3 días después de mi cirugía de vesícula. Una operación menor sí, pero con anestesia general. Y firmado por mí, pero yo no recordaba haber firmado nada. Nada. Corrí a la última página. La firma era idéntica a la mía, casi perfecta. Pero de nuevo, la L no unía con la R. Ese detalle que solo yo notaba. Ese error que los delataba. Llamé a mi abogada al instante. Le leí los detalles. Necesito saber quién certificó esto, dije. Envíamelo ya. Lo reviso, contestó ella. Esa noche no dormí. Estuve sentada en la sala de Clara, con una manta sobre las piernas y una libreta en las manos, anotando cada movimiento, cada nombre, cada cifra. La mañana siguiente, mi abogada me devolvió la llamada.
El médico que firmó como testigo de incapacidad no es un doctor tratante. No aparece en tu historial clínico. No estuvo en tu cirugía. No es real. ¿Qué significa eso? Que no solo falsificaron tu firma, también inventaron tu diagnóstico. Esto es manipulación médica y fraude patrimonial. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por agotamiento. Habían esperado a que estuviera anestesiada, para comenzar a construir mi desaparición legal. No querían divorciarse, no querían discutir, querían borrarme. Y entonces recordé algo, una escena borrosa. En la sala de recuperación, cuando despertaba, su voz, calmada, diciéndome, «Solo firma esto para el seguro. Es rutina». No era rutina. Era un contrato de salida. El mío. Guardé el documento en una carpeta distinta. Roja. La llamé «ataques silenciosos». Porque eso era esto. Un asesinato lento de mi autonomía, disfrazado de trámite. Pero ya no era la misma mujer de antes. Esa noche, le escribí un correo a mi abogada con el asunto. Autorizo acción total. Y mientras el ventilador de techo giraba sobre mi cabeza, pensé, ellos creían que no iba a recordar nada, pero lo que no sabían es que las mujeres como yo no olvidan. Solo esperan. El día de la primera audiencia me vestí como para una ceremonia. No por vanidad. Por respeto. Llevaba un conjunto gris oscuro, zapatos bajos y el cabello recogido. No quería parecer frágil. Tampoco agresiva. Solo quería que me vieran como lo que era. Una mujer que por fin se estaba defendiendo. Llegué sola al tribunal. Clara me había ofrecido acompañarme, pero algo dentro de mí necesitaba cruzar esa puerta sola. Era mi historia. Mi batalla. Cuando entré, sentí el frío seco de las salas judiciales. Bancos de madera, paredes lisas, un reloj que parecía más grande de lo necesario. El tiempo se volvía distinto ahí. Busqué con la mirada. Mi esposo ya estaba sentado, unos metros más adelante. Solo. Su nuera no estaba. Su abogado, en cambio, lo escoltaba como un guardaespaldas. A mi derecha. Un pequeño milagro. Mi hijo. De pie, nervioso, con los ojos llenos de algo que no sabía si era culpa o amor, tal vez ambas. Me hizo un gesto con la cabeza. Me acerqué. «Estoy aquí, mamá», me dijo en voz baja. Y no me voy a mover. No supe si abrazarlo o no. Solo asentí. Lo necesitaba firme. En cambio, no vi a mi hija. Tampoco a mi cuñada. Nadie más de la familia había venido. Después supe por qué. En el grupo familiar, habían dicho que yo estaba exagerando todo. Que las mujeres mayores suelen perder noción de la realidad. Que seguro era un malentendido legal. Eso dolió más que la traición económica. Mi propia sangre. Prefiriendo el silencio cómodo al ruido de la verdad. La audiencia fue breve. Era apenas el inicio del proceso. La jueza revisó documentos, escuchó los argumentos iniciales y programó las siguientes citas. Pero lo más fuerte ocurrió en un receso. Estaba yo sentada en una banca del pasillo, repasando mis notas, cuando sentí una mano pequeña tomar la mía. Era mi nieto. Mi hijo lo había traído, a escondidas, sin avisarme. Tenía solo 11 años. Pero sus ojos eran los de un hombrecito. Se sentó junto a mí, callado. Me miró como si estuviera leyendo cada arruga de mi cara. Y entonces susurró. Escuché cuando dijeron que para Navidad ya no ibas a estar. Me giré hacia él. El corazón se me congeló. ¿Quién dijo eso? Ellos. Ella y el abuelo. En la cocina. Pensaban que yo estaba dormido. Lo abracé. No como abuela, no como víctima. Lo abracé como quien protege un testigo, como quien sabe que un niño ya vio demasiado. Ese fue el momento en que supe que no solo luchaba por mí. Luchaba por él. Para que supiera que la verdad no se esconde, que la dignidad se defiende, que la justicia existe, aunque llegue tarde. Esa noche, de vuelta en el hotel, me serví una copa de vino tinto. No lo hacía desde mi cumpleaños número 50. Lo tomé lento, con la tele apagada y las luces bajas. Y mientras el vino recorría mi garganta pensé, no perdí una familia, perdí una ilusión. Y gané claridad. El segundo día de audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez no fui sola. Mi hijo volvió a estar allí, firme, con su hijo también. Mi nieto. El mismo que había escuchado su sentencia en voz baja, en la cocina de su casa. Caminamos juntos hasta la sala del tribunal. 3 generaciones. Una fracturada, otra en reconstrucción, y la última aún sin entender del todo
¿Por qué el mundo adulto puede ser tan cruel? Al entrar, sentí ese frío de nuevo, pero esta vez no me estremeció. Era el día en que yo hablaba. Subí al estrado sin titubeos. Tomé asiento. Juré decir la verdad, toda la verdad, y me entregué a esa silla como quien se rinde a una hoguera, para quemar todo lo que ya no sirve. La jueza me miró con neutralidad. El abogado de mi esposo con condescendencia. Y él evitaba mis ojos. Señora, me preguntaron, ¿puede contarnos con sus palabras cómo comenzó todo? Respiré hondo. Todo comenzó con una palabra. Una sola. Gracias. Así decía la tarjeta que recibí de mi esposo el día de nuestro aniversario, mientras él ponía un collar de $20,000 en el cuello de mi nuera. Hubo un leve murmullo en la sala. Y desde entonces, continué, comencé a descubrir que no solo me habían dejado de amar, me habían empezado a borrar. Mi voz era firme, no temblaba. Conté del documento falsificado, del fideicomiso firmado tras una cirugía, de las líneas de crédito abiertas sin mi consentimiento, de cómo había sido sacada de mi propia casa. Y mientras hablaba, vi a la jueza fruncir el ceño. Vi al abogado de él tomar notas frenéticamente, pero lo que más me sorprendió fue ver a mi esposo taparse los ojos. No de vergüenza, de miedo. Traje pruebas, dije, sacando una carpeta, grabaciones, documentos legales, firmas falsas, y un diagnóstico que jamás existió. La jueza asintió. Recibió el material. Me pidió que leyera un extracto que considerara representativo. Escogí el más simple. Saqué la tarjeta. Esa misma. Doblada, gastada, pero intacta. Gracias. Leí en voz alta. Esa fue su manera de cerrar una historia de 30 años. No con amor, no con dignidad, sino con indiferencia. El silencio fue absoluto. La voz de la jueza se escuchó clara. ¿Quiere añadir algo más? Miré a mi nieto. Estaba sentado al fondo, sus ojos fijos en mí. Sí, respondí. Quiero que esto quede claro. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque merezco volver a mirar a la cara a mi nieto y decirle, tu abuela no se dejó borrar. Cuando bajé del estrado, sentí un temblor en las piernas. Mi hijo se levantó, me tomó del brazo. No dijo nada, no hacía falta. Y mi esposo, finalmente me miró. Lloraba. Pero no por mí, por él, por todo lo que sabía que estaba a punto de perder. La tercera audiencia fue en una sala más pequeña, más íntima. Pero el ambiente, más tenso que nunca. Esta vez, mi nuera sí estaba presente. Entró del brazo de su abogado, luciendo como siempre, segura, arreglada, con ese aire de superioridad que tanto la protegía del mundo real. Pero sus ojos se movían con rapidez. Escaneaban. Sospechaban. Ella sabía lo que venía. Ese día no se trataba de palabras. Se trataba de imágenes. De pruebas visuales. Mi abogada pidió la palabra. Se levantó y caminó con paso firme hasta el frente. Con la autorización del tribunal, presentamos evidencia fotográfica obtenida legalmente por un investigador privado, contratado por la señora. La jueza asintió. El abogado de ellos intentó objetar. ¡Qué violación de privacidad! ¡Qué fuera de contexto! Pero la jueza lo interrumpió. Si son pruebas pertinentes al caso, se presentan. Y entonces lo proyectaron. Primera imagen. Ellos dos. Mi esposo y mi nuera. En un restaurante elegante. Copas de vino, risas, sus manos demasiado cerca. Él sonriendo como nunca lo hizo conmigo en los últimos 5 años. Segunda imagen. Una entrada de hotel. De noche. Ella. Tomada de su brazo. Él, mirando alrededor antes de entrar. El murmullo en la sala fue inmediato. Pero lo peor aún no llegaba. El investigador también había accedido, vía legal, a una serie de correos electrónicos que mi esposo había enviado desde una cuenta que yo desconocía. Los proyectaron. Uno decía, el spa ya está listo. Con su nombre todo fluyó más fácil. Nadie cuestiona a una mujer mayor con buen crédito. Mi estómago se revolvió. Otro decía, no se dará cuenta. Está muy distraída con sus pastillas. En unas semanas firmará todo. Y ahí, mi nuera perdió el control. Se levantó de su asiento de golpe. Eso no prueba nada. Él lo planeó todo. Yo solo seguía órdenes. El abogado intentó calmarla, pero ya era tarde. Yo no falsifiqué nada. Fue idea suya usar a la vieja. Sí, lo dijo así. La vieja. La jueza golpeó la mesa con su mazo. Orden en la sala. Pero ya no había orden.
Mi esposo se hundía en su asiento. Su cara era ceniza. Su silencio, una tumba. Ella, roja de furia, se zafó del agarre del abogado. Caminó hacia el estrado y delante de todos gritó: «Tú dijiste que todo estaría bajo control», que ella afirmaba sin mirar. Y entonces se giró hacia él. «Dilo. Diles que tú lo empezaste. Diles que yo solo seguí tu plan». La jueza ordenó un receso inmediato. Mi hijo me tomó del brazo y me sacó de la sala. No dije una palabra. No hacía falta. La máscara había caído. Y ahora, el tribunal ya no solo tenía papeles. Tenía traición. En vivo y en directo. Regresamos al tribunal 2 días después. Las paredes ya no parecían tan frías. Tal vez porque, por primera vez, sentía que la balanza empezaba a inclinarse hacia la verdad. Mi abogado estaba tranquilo. Mi hijo, sereno. Yo, atenta. Ya no sentía miedo. Solo una calma intensa, como la que se tiene antes de una tormenta final. Del otro lado, el silencio era total. Mi esposo no levantaba la vista. Y mi nuera no volvió a hablar. Entró con gafas oscuras, las manos cruzadas, un aire de derrota que nunca le había visto. Ya no fingía. El juez tomó la palabra. Tras la presentación de pruebas contundentes y admisibles, este tribunal reconoce que existen elementos suficientes para establecer fraude documental, apropiación indebida de bienes y manipulación patrimonial. Mi respiración se detuvo. Se ordena el inicio inmediato del proceso de partición de bienes, cuentas congeladas, propiedades bajo revisión. El SPA quedará intervenido hasta nuevo aviso. Hubo un leve murmullo. Mi abogado se giró hacia mí y asintió. Todo estaba yendo como debía. El juez continuó. Además, y en vista de los antecedentes, la señora queda autorizada para tomar control temporal de la casa conyugal, hasta resolución final. Las partes deberán colaborar con el inventario de pertenencias y documentación pendiente. Mi esposo levantó la vista. Por primera vez en semanas, me miró. Había lágrimas. Pero no por mí. Por él. Por su caída. Por su reputación. Por su comodidad destruida. El juez pidió silencio. El proceso continuará con audiencia de sentencia en 30 días. Durante ese tiempo, las partes deben abstenerse de cualquier contacto directo. Y toda comunicación deberá canalizarse exclusivamente a través de sus representantes legales. Y entonces, el último golpe. En casos como este, el tribunal también tiene la autoridad de emitir medidas de restricción si se considera necesario para proteger la integridad emocional o física de alguna de las partes. Mi abogado pidió la palabra. Con voz firme, pero medida, dijo: «Solicitamos restricción permanente de contacto para la señora, dada la manipulación sufrida, la invasión a su privacidad y el intento sistemático de eliminar su capacidad legal». El juez asintió sin titubeos. Concedido. Listo. Era oficial. Él ya no podía buscarme, llamarme, mandarme cartas, flores, excusas. Nada. Por fin, se cerraba una puerta. Esa noche, no quise volver al hotel. Mi hijo me ofreció quedarme en su casa, pero preferí otra cosa. «Llévame a la casa». Le pedí. A la mía. La que me quitaron. La que él transformó en escenario de su traición. Quería volver. No para habitarla aún, sino para sentir que, aunque la habían profanado, seguía siendo mía. Entré sola. Todo estaba en silencio. La cocina intacta. Las plantas secas. Mi manta favorita doblada sobre el sillón. Como si el tiempo se hubiese detenido el día que me echaron. Me senté en el comedor. Abrí mi libreta. Y escribí solo 3 palabras. Ya casi termina. El día de la sentencia amaneció gris. Nublado. Como si el cielo también contuviera la respiración. Volví a vestirme con sobriedad. Blusa blanca. Pantalón oscuro. El relicario de mi madre como armadura. Esta vez, mi nieto no fue. Mi hijo creyó que sería demasiado para él. Tenía razón. Llegamos con tiempo. La sala estaba más llena que nunca. Reporteros, curiosos, familiares que ahora sí aparecían, como si oleran el desenlace. Y ahí estaban ellos. Mi esposo con un traje que ya no le quedaba bien. Demacrado. Hundido en su silla como un hombre que no esperaba redención, solo un castigo negociable. Y mi nuera, con la frente en alto, pero los ojos turbios. Su altivez era ya solo una carcasa vacía. Parecía saber que este era su final. El juez entró. El murmullo se apagó. Y sin preámbulos, comenzó a leer. Tras revisar los testimonios, las pruebas documentales, visuales y electrónicas,
y considerando la conducta previa de las partes involucradas, este tribunal falla a favor de la demandante. Mi abogado me tocó suavemente la mano. Yo seguía mirando al frente, sin pestañear. Se restituye a la señora la titularidad completa de la propiedad conyugal. Se anulan todas las transferencias realizadas sin su consentimiento comprobado. Las deudas abiertas en su nombre serán cubiertas por el demandado y su socia comercial. Socia comercial. Así llamó el juez a mi nuera. Sin apellido. Sin afecto. Asimismo, continuó, el tribunal declara la existencia de fraude, usurpación de identidad y manipulación patrimonial. Se ordena el embargo preventivo de los bienes adquiridos en el marco del negocio mencionado, mientras se lleva a cabo el proceso penal correspondiente. Mi nuera se giró hacia su abogado. Murmuraba rápido, furiosa, como si aún creyera que podía salirse con la suya. Y entonces, el juez hizo una pausa. Finalmente, y dado el intento documentado de eliminar legalmente la capacidad de la demandante durante un estado médico vulnerable, este tribunal impone una multa compensatoria al demandado, quien también queda inhabilitado para gestionar bienes compartidos en cualquier contexto futuro. Mi esposo bajó la cabeza. La jueza concluyó: la justicia no siempre repara, pero sí puede marcar un límite. Y hoy, ese límite queda definido. Golpe de mazo. Silencio. Fin. No aplaudí. No lloré. Solo respiré. Lento. Profundo. Libre. Afuera, me esperaban Clara, mi hijo, y 2 vecinos que no veía desde hacía meses. Me abrazaron sin palabras. Pero antes de irme, me detuve, volteé hacia atrás. Y ahí los vi. Mi nuera llorando, pero no por remordimiento. Por miedo. Y él. El hombre que me prometió protegerme toda la vida, solo. Desnudo de poder. Aislado por sus propias decisiones. Entraban en una sala secundaria, custodiados por oficiales. Yo seguí caminando. Esa noche en mi casa, la verdadera, la que me quitaron y me devolvieron por justicia. Me senté junto a la chimenea. Saqué la tarjeta. La de gracias. Y con una cerilla, le prendí fuego. La vi arder despacio, sin culpa. Porque ahora, yo también tenía algo que decir. Gracias. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar la voz. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que la justicia llegó a tiempo? Me encantaría leer lo que piensas. Cada comentario cuenta. Nos vemos en el próximo video.